Bueno, hasiko gara, egunon guztioi, kasetarei, gaur hemen zaudeten artista guztiei, udalantxoki sarearen lankidei, eskerrik asko Gasteizko 46 nazioarteko antzerki jaialdiaren tokiko programazio eszenikoaren aurkezpen hau partetxeagatik. Dakizuen bezala, jaialdiak beti izan du bere helburu espezifikoen artean tokiko eta euskal sorkuntza eszenikoa babestea, eta bere programazioan presentzia handia izatearen alde egiten du. Beraz, edizio honetan, antzerkialdiaren sorkuntzari babesa eman dioten 7 lan ikusi ahal izango ditugu. Baita euskal sortzaileen beste 6 proposamen ere, horien artean estenaldiren bat. Guztira, 13 proposamen eszenikoak. Buenos días a todos y a todas. Gracias a los periodistas, a compañeros y compañeras artistas que estáis aquí en esta mesa, compañeros de la red de teatros, por venir a compartir esta rueda de prensa que siempre es muy especial para el festival, en la que presentamos toda la creación local y vasca. Como sabéis, el festival siempre ha tenido entre sus objetivos el apoyo a esta creación y aboga por tener una gran presencia en su programación de todos vuestros trabajos. En este afán de poner en valor estos trabajos que realizáis, esta 46 edición nos va a permitir ver 7 trabajos que han contado con el apoyo a la creación por parte del festival y que se estrenarán dentro del mismo, y con además otras 6 propuestas de creadores y creadores vascos y vascas, entre ellos algún estreno, como luego os vamos a ir contando. Son un total de 13 propuestas y 7 de ellas en euskera. Quiero agradecer vuestra valentía, vuestro esfuerzo, felicitaros por no haberos parado y seguir creando. Para nosotros es un auténtico placer que podamos incluir y compartir con el público vuestros trabajos. Con ello, sin duda, entre todos, contribuimos a mejorar el tejido social de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Por nuestra parte, como festival, nos gustaría comprometernos y apostar por seguir mejorando este festival, convertirlo en una referencia para la creación escénica local, un marco generador de estructuras estables de apoyo a la producción pública que pueda acompañar e impulsar el indudable crecimiento y evolución profesional al que asistimos en todos los campos de la escena local. La cultura, el teatro, la danza, todos los lenguajes escénicos deben ser un espacio para la reflexión, la provocación y la crítica, pero también son un amparo, un refugio y un motor de transformación social que vivimos gracias al pensamiento y a la emoción. Quisiera destacar que las 13 propuestas son muy variadas, ahora les vamos a dar la palabra para que cada uno haga su presentación, una gran pluralidad de lenguajes, disciplinas y miradas diversas de grandísima riqueza, que se podrán ver en espacios habituales y no tan habituales. Ahora, como digo, vamos a dar el turno de palabra. Yo haré de regidora, os daré la palabra a cada uno. Vamos a empezar por orden cronológico. Disponéis de 2 minutos, ¿vale?, para presentar vuestro trabajo. Y empezamos por el proyecto Plató. Este proyecto abrirá el 30 de septiembre en el Depósito de Aguas de Montermoso esta 46 edición, de la mano de las compañías Parasite Colectivo A, Sleepwalk Collective, Proyecto La Rua y Tripac. Y Unai López de Armentia está aquí para contárnoslo. Unai, ¿dónde zaude? Nahi duzunean. Vale, hitza zurea da. Mil esker. Plató, joder. Es que se podrían decir muchísimas cosas de este proceso, pero igual, como lo más propio de la pieza está escrito en el programa, yo igual voy de lo personal. A mí me parece que Plató está siendo como una orgía en la que nos llevamos inmersas 4 compañías de Gasteiz. Es una celebración de lo local. Hace un año nos propusimos adentrarnos en una aventura, estas 4 compañías que son Sleepwalk, La Rúa, Parasite y Tripac, y luego está Daniel Ibisate también haciendo la iluminación, Sami Metcalf haciendo el mundo sonoro, y el compromiso era a crear una pieza colaborativamente, como una pieza escénica sin jerarquías, en las que cada compañía, cada artista ponía sus inquietudes, sus formas de hacer en un bol, y de ahí vamos sacando, pues yo creo que un nuevo lenguaje escénico, o bueno, por lo menos uno para esta pieza. La pieza es así una pieza multidisciplinar, site-specific, inmersiva, creemos, todavía no hemos tenido al público, pero está diseñada para el Depósito de Aguas de Montermoso, pero es una pieza que luego se podrá girar. Y bueno, comenzamos hablando un poco, o entre nosotras, la investigación sobre la percepción humana. Vimos que teníamos que acotar un poco y nos adentramos en la alegoría de la caverna de Platón. Y luego, en el mundo de experimentación e investigación de este proceso,
hubo un momento que surgió la idea de casi de hacer una alegoría sobre la alegoría de Platón y comenzamos a trabajar con la idea de un plató de televisión o de cine y al final era una forma de acotar porque al no haber un director per se necesitamos ver hacia dónde iba un poco este barco y a día de hoy pues no sé, decía que es una orgía para mí o que está siendo una orgía porque está siendo muy especial la forma en la que desde cada punto de vista, porque hay Danza de la Rúa, Slibo, que es un teatro más experimental, Parasite, que es un teatro más físico, las artes plásticas que viene de la compañía Tripa, porque vienen de las Bellas Artes, se están fusionando en una forma creativa que está siendo, yo creo que muy especial, y eso es, y que a pesar de no tener un director está siendo muy efectivo, muy creativo y creo que tenemos entre las manos algo pues que va a ser especial para el público. Por eso esa idea de que sea inmersivo. Ya está, ¿no? Ahora vamos a presentaros Off Local, que como sabéis es una convocatoria pública también de ayuda a la creación, que es concebida desde historias originales para espacios no convencionales, donde la cercanía del público es importante. Este año han sido 6 los trabajos y las compañías que van a poder representar sus obras. Tenemos una primera tanda entre el 21 y 24 de octubre, que será en el Centro Cívico Ibaiondo, y contaremos con 3 piezas en euskera. Mikel Aion, en nombre de Piscifactoria Laborategia, está aquí para contarnos que vamos a ver en Noiz utziko dio euria egiteari. Carmen San Esteban, en nombre de la claqueta, nos hablará de Lilith Andalila y Anais de Arrapala nos va a hablar de su trabajo Titapia. Por este orden, Mikel, Carmen y Anais, tenéis la palabra. Gracias. Eskerrik asko, Marta. Ez dakit, bueno, entzuten da? Bai, vale. Bueno, gu Piscifactoria Laborategia gara, Laudiotik gatoz, eta noiz utziko dio euria egiteari antzeslana ingo dugu Off Localen barruan. Antzeslan hau da gure konpainiak egingo duen, orain arte egin duen gauzarik behar bada berezienetako bat, izan ere kaleko ikuskizun bada, eta kaleko ikuskizun bat izateaz gainera kaleko ikuskizun ibiltari bat. Guk deitzen diogu paseo turistiko dramatiko bat, Ibaiondoko kaleetan barrena, eta pixka bat, gure helburua paseo turistiko horrekin da, hausnartzea bizi dugun egoera edo gizarte postpandemiko honen inguruan. Zer geratzen zaigun, zer geratuko zaigun eta zer etorriko zaigun behin ematen duenean pandemia hau bukatzen ari dela edo ematen duenean hori euria egiteari uzten ari diola, ikusiko dugu. Eta, bertan egongo gara, bai, gidari bat egongo da, nigi izango naiz kasu horretan, eta, horrez gain, turista bat, Irati Agirre Azkonaga, eta musikari bat, Igor Arzuaga, eta honi guztiari pixka forma eta zuzendaritza ematen, gure zuzendaria Pablo Ibarluzea. Decía rápidamente, en castellano también, somos Piscifactoria Laborategia, venimos desde el audio, y nuestra obra es Noiz utziko dio euria egiteari, cuando dejará de llover. Para nosotros es una obra muy especial, ya que es la primera vez que hacemos una obra de calle y además itinerante. Nosotros lo llamamos, lo decimos que es un paseo turístico dramático, en el que pasearemos por las calles de Ibaiondo y en el que trataremos de averiguar o de reflexionar sobre la situación pospandémica, ¿no?, que vamos a vivir, ¿no?, una vez que parece que la pandemia, poco a poco va quedando atrás y veremos si efectivamente, por fin va a dejar de llover o no. Y en los últimos 10 segundos también me gustaría un poco remarcar que, para nosotros es una buena noticia y además creo que, puede servir también como de acicate, ojalá sirva de acicate para las compañías alavesas, ¿no?, que, que estemos igual en este certamen de Off Local, ¿no?, que hayamos conseguido tan buena puntuación, todas las obras, estas 3 primeras obras de esta primera tanda que hayan sido en euskera, ¿no? Y ojalá sirva para que más compañías se animen y creen también en euskera. Egunon, kaixo, Carmen San Esteban naiz eta La Claqueta. La Claqueta egingo dugu espektakulo hori Lilith Andalila. Ni ikasten ari naiz, euskera ikasten ari naiz, beti bezala, eta Ben Herrero euskaldun zarra da. Eta guk eta biok egingo dugu Lilith Andalila.
Orain, seguiré en castellano. Soy Carmen San Esteban, represento a La Claqueta. Haremos este espectáculo, para mí será la primera vez de acometer escena en euskera, no cine en euskera, y mi compañera, Bene Herrero, es euskaldun sarra, y ambas haremos Lili Zandalila. En este espectáculo, en clave de humor, soterrada, hablaremos de las mujeres, hablaremos de la igualdad, hablaremos del reencuentro y la solidaridad necesaria entre las mujeres, con un tema de fondo de violencia de género por detrás, que no se conoce hasta el final. Es el punto de giro del guión. Y para nosotras es muy importante este trabajo porque nos hemos reencontrado desde los 80. Fuimos ambas compañeras, licenciadas, es decir, licenciadas en la misma escuela, en el mismo curso, vivíamos en la misma casa y al cabo de los años nos hemos vuelto a reencontrar. Ella es de Mondragón, ahora mismo está trabajando en Bilbao, Vitoria, y nos hemos dado cuenta que al pasar de los años seguimos teniendo la misma ilusión, el mismo concepto de la interpretación y el mismo respeto por el hecho teatral. Por eso es muy importante y muy especial para nosotras. Después de esta edición, abordaremos este texto en castellano y y generaremos la puesta en escena en Herderas. Y yo creo que eso es todo lo que tengo que decir. Iratxe Gallardorekin batera, Arrapala konpainia osatzen dugu. Arrapala konpainia gure berraurkitze baten ondorioz edo sortu da. Antzeko, berraurkitu gara bizitzan. Madrilen elkarrekin ikasi genuen Iratxek eta biok Madrilgo William Layton antzerki laborategian, eta gero bakoitzak bere ibilbide profesionala edo burutu ondoren, Gasteizen berraurkitu gara, eta gainera, gure oraintsuko amatasuna abiapuntutzat hartuta, bion artean idatzi dugu Titapia testua. Titapia antzezlana, pentsamenduetatik, gogoetetatik, emozioetatik eta kezka personaletatik sortu den lan bat da. Bereziki esango genuke errealista dela eta komikoa. Amatasunari aurrez aurre begiratzen dion antzezlan bat da. Protagonistak Nekane eta Bakartxo dira eta erakutsiko digute, tabua ausartuko dira bi emakume hauek, eta erakutsiko digute amatasunaren hain alde ez erakargarri edo gogor hori. Gero, beren esperientziak partekatuko dituzte, beren ezin egon beldurrei buruz ere arituko dira, baina batez ere beren buruez egingo dute barre, hori delako ez, askotan gure ustez terapiarik onena. Voy a decir en castellano ahora. Soy Anaís Mendibur y junto con Iratxe Gallardo somos la compañía Arrapala. Arrapala surge de nuestro reencuentro después de haber estudiado juntas en el Laboratorio de Teatro William Layton en Madrid y de haber desarrollado cada una su trayectoria profesional. Nos hemos reencontrado en Gasteiz y tomando como punto de partida nuestra reciente maternidad, hemos escrito entre las dos el texto Titapia. Titapia parte de pensamientos, reflexiones, emociones, inquietudes personales y podríamos decir que es bastante realista, y sobre todo cómica. Titapia es un pulso a la maternidad. Nekane y Bakartxo son las protagonistas de la obra. Y romperán ese tabú y nos mostrarán un poco el lado duro y no tan atractivo de lo que viven las mujeres. Compartirán sus experiencias con sinceridad, hablarán de sus miedos, pero sobre todo se reirán de ellas mismas, que para nosotras muchas veces es la mejor terapia. Eskerrik asko naiz. Hitza zurea da. Kaixo, Raúl naiz. El Mono Habitado ha afrontado este trabajo desde un punto muy del mono, ¿no? Y es que teníamos mono de volver a la cercanía con el público. Sabemos que es muy mal momento, pero el off local nos da esa oportunidad y a pesar de estar metidos en una creación larga para el 22, no queríamos perder la oportunidad de volver a acercarnos al público un poquito más, ¿no? Y ahí ha surgido La Buena Letra. Es una historia apasionante y terrorífica para mí, porque trata un tema que está muy de actualidad, que es en nombre de la felicidad
modificar la realidad, ¿no? Entonces habla de una pareja que decide hacer felices a sus vecinos y para eso modifica todas sus cartas, sus llamadas de teléfono, sobre la manipulación. Sí que es una metáfora del poder, pero es que hoy en día el poder que manipula no solo es el poder político, sino también el poder familiar, el poder vecinal, porque estamos viviendo este momento que nos abrasan a noticias, ¿no? y a realidades contradictorias. Bueno, pues en ese mundo nos hemos metido con dos personajes que yo creo que son muy tiernos y aprovechando este marco de Love Local que nos permite tratar otros temas, y aunque sí que tenga nuestra manera de hacer, también es el lugar donde experimentar otros matices de espectáculo, ¿no? Otros lenguajes un poquito más variados. Bueno, ahí estamos creando y en esta sensación tan contradictoria de estar trabajando personajes a los que podrías despreciar y querer. Ese es el reto actoral en este caso. No sé si el público se meterá en la misma dicotomía. Espero que sí. Pues yo soy Jason Guerra, de Colectivo Mostenco, y voy a dirigir el espectáculo de La Madre del Cordero. Voy a intentar llegar a La Madre del Cordero ahora mismo para explicar el espectáculo. Y bueno, el actor que voy a dirigir es Andrés Bezares, con el que ya he trabajado antes y nos llevamos bastante bien, así que por eso volvemos a trabajar juntos. Y bueno, La Madre del Cordero va sobre un tipo que trabaja en un matadero y cómo eso hace sufrir a esa persona que se dedica a matar para que los demás bueno, podamos comer una carne, en este caso, como muy limpia y estéticamente muy apetecible, ¿no? Habla un poco del maltrato animal y también de ese sacrificio humano, ¿no? que supone para todas esas personas que acaban teniendo lesiones físicas, mentales y que, bueno, digamos que si los mataderos estuvieran las paredes con cristal, ¿no? Con paredes de cristal, pues posiblemente, bueno, veríamos toda esa penuria y toda esa, bueno, degradación de la madre tierra también, ¿no? De alguna manera. Y es curioso que, por ejemplo, lo que es la cadena de montaje que empezó Henry Ford hace ya más de 100 años, estaba basada en el despiece de animales en los mataderos, ¿no? Y de ese despiece se empezó a construir la formación digamos, de cualquier elemento de consumo, ¿no? Pero que sigue siendo un despiece de la madre tierra, ¿no? Que acaba tanto con especies no humanas como también con la dignidad del ser humano. Todo esto intentaremos hacerlo cómico, ¿eh? Pero bueno, y en 20 minutos. Pero bueno, me he puesto así un poco estupendo porque como parece que estamos haciendo un comunicado de una asociación de malhechores, pues digo, bueno, me voy a poner serio. Y eso sería. Gracias, Jason. Aitor, cuando quieras. El espectáculo que presentamos, una comedia de estos tiempos, nace como respuesta a un hecho que nos parece preocupante y es el ver cómo políticas totalitarias y la extrema derecha comienza a expandirse por Europa. Cada día vemos más cómo las ideas xenófobas, racistas, machistas, homófobas, transfobas empiezan a tener mayor presencia en la sociedad, cómo van ocupando cada vez más terreno y van calando en la sociedad. Entonces, de esta observación es la que nos hace plantearnos escribir esta obra, que está escrita a 4 manos, entre Javier Liñera y yo. Interpretamos también los dos y dirigiré yo en este caso. En esta obra, 2 ancianos, Aurelio y Justino, no pueden quedarse quietos ante la expansión de ciertas políticas que tanto les recuerda a tiempos que ellos ya han vivido, ¿no? Tiempos pasados. Entonces ellos dos, junto con otra gente de la residencia de ancianos en la que viven, van a poner en marcha un plan para acabar con la extrema derecha, o por lo menos intentarlo. Está en clave de humor también, porque nos parece la manera de acercarnos a estos temas y porque creemos que también facilita e invita mucho a la reflexión, que es lo que perseguimos al final de esta obra.
Volvemos a los espacios convencionales, a los teatros. Y ahora es el turno de Gorakada. Está Alex Díaz en el nombre de esta compañía y nos va a hablar de Zuaitzak landatzen zituen gizona, que es la propuesta que abrirá el abono de teatro familiar el próximo 24 de octubre aquí mismo. Alex, cuando quieras, gracias. Hola, egunon. Eskerrik asko, Marta. Bueno, pues nada, lo primero, en este caso quiero agradecer al Teatro Principal por la apuesta de espectáculos para la infancia, o en este caso para todos los públicos, donde la propuesta siempre tiene un puntito de riesgo. Quiero decir con esto que en estos momentos pues, en que acabamos de salir, bueno, estamos saliendo de una situación pues, que nos ha obligado, sobre todo a las artes escénicas, a apretarnos demasiado, no solo a los creadores, sino a los propios contratantes, a los teatros, que hayan apostado por propuestas. Yo creo recordar que hace un año hablaba con Marta y le conté un poco la idea de lo que queríamos hacer. Veníamos a representar nuestro anterior espectáculo aquí y le conté esta pequeña historia y quiero poner en valor que queremos contar una pequeña historia, pero que está llena de cargada de emotividad y de valores que muchas veces pasan desapercibidos y que cuando le conté a Marta me dijo, Alex, este trabajo estaría bien que pasara por Vitoria. Y aquí estamos y es lo primero que quería hacer. Felicitarme a la vez de compartir la mesa con muchas compañías alavesas, de las cuales yo, aunque somos vizcaínos, participamos muy a menudo de la programación, tanto de Vitoria como especialmente en el Principal. Deciros simplemente que nosotros hemos visto esta historia desde un punto de vista muy conceptual, como normalmente tratamos nuestros espectáculos, con una carga imaginativa importante, tanto en la parte visual como en la parte de propuesta escénica. Pero lo que hemos pretendido sobre todo, y creo que es el valor que hay que darle, es darle valor a la historia. Una historia tan sencilla como es la que es su nombre durante 30 años, donde todos los días se dedicaba a plantar una semilla de un árbol y al cabo de 30 años aparecen 10.000 robles en una zona desértica. Creo que esto, en estos momentos, en esta situación en la que la naturaleza nos está dando avisos, hay que darle valor. Y vuelvo a agradecer al Teatro Principal que nos dé oportunidad a presentar este trabajo ahora. Está recién estrenadito. Estamos con el trabajo se presentó en la pasada edición de la Feria de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, con muy buena acogida. Estrenamos el sábado y el domingo en nuestro espacio natural, que es Durango, en San Agustín Kulturgunea, y el día 24 de octubre, presentación en Vitoria para todos vosotros. Eskerrik asko. Gracias, Alex. El placer es nuestro. María Goirizelaya firma la dramaturgia y la dirección de Altsasu, un espectáculo de la compañía recién nacida, la Dramática Errante, que seguro nos va a proporcionar momentos dramáticos, en el buen sentido, muy emocionantes, y nos vas a contar qué podremos ver el 11 de noviembre aquí, María, también sobre estas tablas. Cuando quieras, gracias. Egunon, soy María Goirizelaya. Como dice Marta, vengo a presentar Altsasu. La primera producción propia de un sello artístico que ya lleva unos años funcionando, que es la Dramática Errante, un sello formado por la actriz y dramaturga Ane Picaza y por mí misma. Altsasu es una ficción basada en los sucesos acontecidos el 15 de octubre de 2016 en el Bar Cosca, en Navarra, y nacido en el seno del programa Cicatrizar dentro del Nuevo Teatro Fronterizo. El Nuevo Teatro Fronterizo es el laboratorio de dramaturgia quizá más importante del Estado español. El espectáculo empieza a escribirse hace un par de años allí. El texto se finaliza hace un año y bueno, estamos ya en pleno proceso de ensayos para estrenar a finales de este mes. Sobre todo está centrado en este caso, insisto, hay una parte ficcionada para traer también el espectáculo y lo que se cuenta en esos testimonios a un espacio dramático donde hay otro tipo de juego y otro tipo de forma de contar.
Y bueno, esperamos que después de su gira por el País Vasco pueda verse en muchos sitios más, porque creemos que merece mucho la pena y sobre todo está centrado en cómo vemos la justicia ahora, pone la justicia en el centro, la cuestiona e invita a reflexionar sobre su significado y sobre su funcionamiento dentro de lo que es un Estado democrático en el que, bueno, del que todos formamos parte. Y yo creo que esto es el resumen así de este espectáculo. Pues sí, soy Yara Solano y represento a Sleepwalk Collective, que es una compañía internacional de teatro experimental afincada aquí en Vitoria, aunque tengo al equipo repartido en 4 países europeos en este momento tan fácil en el que no podemos viajar. Pero bueno, voy a hablaros de Swim Impulse, que significa piscinas en castellano. Swim Impulse, como decía Marta, es un espectáculo psicodélico, es visual y es multilingüe. Hablamos varios idiomas que están recogidos además en una proyección que forma parte íntegra del espectáculo porque tiene el formato de un videojuego. Entonces hay gráficos y hay textos y hablamos varios idiomas, pero es todo muy accesible. Es una pieza acerca de la melancolía y del deseo porque fue creada en parte durante el confinamiento, desde 4 países distintos. Entonces está impregnada de ese deseo de estar juntas, además con lo bello que es estar en una sala de ensayo y compartir una creación, ¿no? Y la imposibilidad de hacerlo en su momento. Su Impulse también sigue el formato, como decía, de un videojuego en el que según vamos avanzando en la pieza vamos subiendo de nivel, como vamos ganando niveles del videojuego y vamos saltando de una piscina a otra piscina por todo el mundo. Así que para el público es una forma súper particular y económica de viajar sin moverse de la butaca. Vamos a visitar piscinas en Vietnam, Perú, en Benidorm, por supuesto, parques acuáticos, cenotes. Y según vamos cambiando de nivel y viajando en el territorio, también va pasando el tiempo. Vamos viendo cómo pasan los años y nos acercamos al futuro, a ese futuro que parece ahora un poco incierto y un poco deseable, ¿no? Y vemos también que la Tierra se va calentando. Usamos la piscina como símbolo muy claro, nos parece, de cómo el ser humano va degradando, destruyendo los entornos naturales, como pues, los océanos, las piscinas, los océanos, los lagos, los ríos, para crear entornos que imitan a estos espacios naturales, pero que son artificiales, ¿no? Entonces, es la idea de todos queremos tener una piscina, pero estamos destrozando el océano, que es infinitamente más bello, ¿no? Pero también nos gusta esta idea de la belleza en lo artificial. Es algo que como humanos pues bueno, estamos haciendo, ¿no? La destrucción del planeta, pero también hay belleza que encontrar en este gesto de querer recrear entornos, ¿no? Y esto es algo que hacemos en el teatro todo el tiempo. Traemos al teatro entornos de fuera, emociones, queremos recrear, ¿no? Todo esto y en muchos casos efectivamente se encuentra esa magia, ¿no? Entonces también queremos celebrar esos momentos y esa belleza artificial y a la vez que criticamos esta idea de sanear, ¿no? Queremos sanearlo todo, queremos buscar la absoluta perfección y todo lo que perdemos de camino es una pérdida, pero a la vez bueno, hay otros hallazgos que encontrar. Subimpulse es una coproducción del Teatro de la Abadía y el Teatro Calderón de Valladolid y contó con el apoyo a la producción del Gobierno vasco y estamos súper felices de pasar el 19 de noviembre por Vitoria, agradeciendo mucho a Marta y al festival que sigan confiando en nuestros experimentos teatrales antes de comenzar una gira internacional, si nos dejan, que parece que ahora ya sí. Muchas gracias. Confiemos que sí. La verdad es que es una felicidad que un festival que fue interrumpido en 2020 porque estábamos como estábamos, por fin podamos realizarlo. Y este festival es uno de los 17 festivales que se realizan dentro de un proyecto europeo que se llama Mapping, que quiere poner en el centro a los creadores y creadoras que trabajan en relación con esta ciudadanía tan particular que es la primera infancia. Y, por lo tanto, quiere también hay un grupo de investigación trabajando en torno a diferentes temas porque se pretende construir un mapa sobre las dramaturgias referidas a esta ciudadanía pequeña que comienza a asomarse a la cultura, pero que nace ya también con muchas vivencias artísticas. Así que construiremos un mapa. Tendremos algunas de las piezas que proceden de países como los Países Bajos, Polonia o Alemania. De Alemania tendremos a Helios Theater, que ya lo hemos tenido en alguna ocasión dentro del proyecto Bebés. Y también tendremos nuestro estreno Leioak, Ventanas, que hemos construido también durante el confinamiento.
porque todos estos proyectos se comenzaron en Italia en 2019, comenzamos a investigar sobre la dramaturgia en torno a la imagen, a la palabra, a la música, al sonido, y constituimos diferentes grupos de investigación. Empezamos con mucho impulso, todo se cortó y nos quedamos mirando por la ventana. Así que nosotros decidimos seguir con la ventana, porque esta ventana nos ofrecía también una mirada muy cerca también de lo que decía ella en relación con, por una parte, nos daba la posibilidad de contemplar, porque todos hemos visto cosas a través de nuestras ventanas que no nos habíamos fijado nunca que estaban ahí, porque como el tiempo se había detenido, teníamos otra posibilidad de tener una percepción sobre eso que pasaba. Con los niños y con las niñas esto ha sido realmente muy importante, pero a la vez teníamos otras ventanas dentro que eran todo el tema audiovisual que estaba ahí presionando de alguna manera para llenar el tiempo. Hicimos una elección con el director, con Jesús Nieto, que estaba trabajando también con la Abadía en esos momentos sobre el teatro en confinamiento, y hicimos una elección que era no utilizar las imágenes como un elemento, diríamos, de decoración, un elemento que arropa, sino que las imágenes se construyen a través del imaginario de los personajes. Dos mujeres, una en su casa confinada y otra que representa de alguna manera la imaginación, la inspiración, que es una bailarina que va construyendo a partir de las emociones imágenes que se esbozan, diríamos, con el movimiento de la bailarina, pero que el público ha de terminar de construir con su propia imaginación. Así que en este festival tendremos estrenos nacionales, estrenos internacionales. La IOA también tiene planteada una gira internacional importante, veremos si podemos hacerla. De momento ya tenemos las fechas y el calendario, esperemos que sí. Y deciros que creo que es una gran oportunidad de tener a todas estas compañías aquí en nuestra ciudad, que van casi a estrenar prácticamente, porque es el primer festival que se hace dentro del proyecto presencial, porque todos los demás que se han ido haciendo online. Así que apostamos en esta ciudad por las artes escénicas para todas las audiencias, también para la primera infancia, y nos ponemos las pilas. Yo creo que os lo hemos contado todo súper bien, y además ya sabéis que en la mayoría de los casos luego haremos una rueda de prensa específica de cada propuesta los días antes. Pues yo, por mi parte, de nuevo, daros las gracias a todos, como he dicho, periodistas, por ayudarnos en la difusión, compañeros y compañeras artistas, compañeros de trabajo, por todo lo que hemos aprendido en estos meses, ¿no?, de restricciones, medidas sanitarias, cambios de horarios, cambios de aforo. La verdad es que nos hemos hecho un máster entre todos, pero sobre todo yo quiero agradeceros y como felicitarnos de que gracias a vuestro empeño, al empeño de todos, pues hemos conseguido que los teatros sigan abiertos y demostrar la necesidad de la cultura, ¿no?, que es necesaria para nuestras vidas. Confío en que, como hemos dicho al principio, esta edición del festival sea verdaderamente un tránsito hacia futuras ediciones en las que nuestros objetivos se vayan alcanzando y cada vez estemos más cerca de todo lo que soñamos, ¿no? Pero bueno, cuento con vuestra ayuda, como siempre. Eskerrik asko. Muchas gracias.